Mba'éichapa neko'ẽ Carlos ha Arami. Cheko'ẽ porã ha nde mbo'ehára. Cheko'ẽ porã avei ñañembo'éta. Oreru yvágape reiméva toñembojerovia tenonderéra. Ta ore añoãmba ne mborayhu tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágapeguáicha. Ñe'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára roikotevéva. Ehejareíkena oréve ore rembiapovaikue rohejareiháicha ore rapichápe hembiapovaikue ore ndive. Ha aníntena reheja roike rojepy'ara'ã vai hag̃uáme. Ta upéicha. Aporandúta peẽme. Teikuaapahína aporandúta Calópe. Caló. Ndépa reikuaa mba'épa he'ise tero ysajateĩ, tero ysajakói, tero ysajaapy. Aikuaa mbo'ehára. Iporãitéi iporã upéicha. Tero ysajateĩ, hína, mba'éhína. Sustantivo uniforme mbo'ehára. Oĩ porã. Ha tero ysajakói, arami nde reikuaa. Aikuaa sustantivo biforme. Sustantivo biforme. Oĩ porã. Ha tero ysajaapy reikuaa. Aikuaa mbo'ehára. Tero ysajakói sustantivo triforme. Oĩ porã. Muy bien. Péicharõ, tero ysajateĩ hína oreko peteĩ ysaja. Tiene una sola forma. Ejemplo, ko'ápe jareko sy. Acá tenemos en estos cuadros. Sy, por ejemplo, che sy. Una sola forma. Tero ysajakói tiene dos formas el sustantivo, ¿verdad? Como kói ysaja. Por ejemplo, si digo ru, papá, o tuva, tuva, ru. Y ysajaapy es triforme. Si digo, por ejemplo, tesá, ojo, presá, quesá. Tiene tres formas para su uso. Entonces, esto es muy propio del guaraní. Pero ysajateĩ, ysajakói, ysajaapy. Nei. 1. Jahecháta mba'épa ñe'ẽ mba'eichagua terópa oĩ. Lee qué clase de sustantivo hay. Vamos a ver en el primer cuadro. Kovache sy. Ko'ápe sy he'iñande, mamá. Es sustantivo uniforme. Kovache sy, esta es mi mamá. Amóvai sy. Aquella es su mamá. También una sola forma, no cambia. Tuva. Vamos a ver acá, va a cambiar. Kovacheru. Este es mi papá, dice. Pero ella va a indicar amóva y tuva. Ahí no tiene que decir amóva y ru. Amóva y tuva tiene que ser. Aquella es su hija, está diciendo. Muy bien. Ahora el siguiente. Teñarino significa nieto. Y tiene otra forma también para usar, tres formas. La T, por ejemplo, cambia en R, remiarino, o con la G, H, gemiarino. Entonces, Kovacheremiarino, dice la abuela. Esta es mi nieta. Muy bien. Amóvagemiarino, ella indica. Aquella es su nieta. Muy bien. Pues ñande emongora koisha. Vamos a encerrar así, con el color rojo. Tero ysajateĩ, tero ysajakói, tero ysajaapy. Entonces, ko'ápe. Pytãva jaipyruta ko'ápe, rojo, sy. Ysajateĩ. Ndéikatu ru, sa'yju, amarillo. Ñamongorata ko'ápe, encerrar. Ha upéi hovyũme, verde. Tero ysajaapy, remiarino, gemiarino. Oĩ porã. Muy bien. Jaháta ambue tembiapóre. He'i ko'ápe ñandéve emoñe'ẽ tero
lee el sustantivo. Yareco ate, 1, 2, tenemos coimbo hapu, usi, 3 columnas. Ate, cotatini usi te yareco, tero usayate ñandere. Yarui, taita, kupu, kubu. Con ayete cuamara, estos vocablos familiares ya tenemos que memorizar, saber ya que soy mamá, yarui, abuela, taita, taita, abuelo, kupu, ya debo saber que es la hermana menor de la mujer. Kubu es el hermano. Ya ayete cuaponamaba. Ana, memorizar bien esto. Pero esa ya coin, sustantivo biforme, son tu, baru, papá, tayurarayu, hija del varón, tuquera, rike, hermana mayor, tuque ira rike, hermano mayor del varón, tubura ribu, hermano menor del varón. Bueno, y vamos así repitiendo. Ustedes vuelvan a escuchar su o pausen el video a pejendu a repetir. Pero esa ya pues, vamos a ver, temianino, remianino, gemianino, es nieto. Pesare, sajesa, ojo. Tobar, ova, ova, rostro, cara. Tetumare, tumaje, tuma. Muy bien. Pierna. Entonces, pierna, su pierna, se usa este shere tuma para decir. Y mi pierna, tu pierna, ndere tuma. Getuma es en tercera persona, acá se usa esto. Su pierna. ¿Sí? Muy bien. Para poder hacer bien las oraciones luego cuando nos pide. Allí quiero teniendo. Bueno, a ver. Ya se me ate, vos apus. En vos ya yo, en ni eride, une, después de leer, dice. Pero usa ya tein, sustantivo uniforme, pero usa ya coin, sustantivo biforme, pero usa ya apus, sustantivo triforme. ¿Qué nos dice acá? Oye, jaimo coin hendaisha. Se escribe dos formas. ¿Cuál? ¿Cuál? Pero usa ya coin. Oye, jaimo apus hendaisha. Nada. Pero usa ya apus, cuál. Oye, ahí te tenés daisha. Pero usa ya ten. Y pues ñande, ella po ni ello ayuja y puru, hace oraciones y hace. Pero usa ya ten, pero usa ya con, pero usa ya pues. Por ejemplo, usa ya ten, che su y pona, si ustedes escriben ya es una oración. Usa ya con, que vamos a usar. Hay, no solamente tú vas, tayura, por ejemplo. She rayu, sí, dice el papá, she, con she se dice rayu, no she tayura. She rayu y ñarandu, y digo oraciones cortas, es inteligente. Puedo decir también usar tesa, por ejemplo, pero si digo she, tengo que poner sheresa. Sheresa y pona, sheresa tuya. Entonces, esas son las oraciones que van a hacer. Ustedes elijan. En voz pero usayacón significa pintar los sustantivos biformes. Acá tenemos. Se van a pintar. Ya esto deben entender. No les traduzco ya su, tu, batallira, tiquera, tiqueira, tubuira, gemianino, kubu, jova, roba. Hagan bien, lean otra vez su texto y ahí van a completar bien. En voz yo y ponaba. Une lo correcto. She. Si uso she, nunca tengo que decir she toba, pero va. Es un sustantivo triforme, tobar o bajo va. ¿Sí? Lo mismo con de. Tuba, no pongo she, no, en de tuba, de du. She. Acá también. Tuba o con du. Se lleva mi de año. El mañana angar es ahí. Acá vamos a escribir. Cuadre, ñamoita, taita, ayuda, debe yari. Se indebe upei. De roga guandi de bueno, muñera, Rosita, roga guandi de es ahí con tu familia. Dice, vas a volver otra vez a leer tu texto. Rosita, roga guay marangatu y escribí. Vas a escribir en voz apútero de sayatín, mocoin, tero de sayacoin, dos, sustantivo biforme,
Petén pero usaya, pues hay uno nomás, un sustantivo triforme nomás en el texto. Bueno, PPD, ñanerembiapo, oíbona. Ajátama, terejópona ite, boejara.